Ser podcast. Hoy, en El Rincón y la Esquina, hablamos de las infinitas vidas que hay entre el deslumbramiento de la exclamación «¿Esto es vida?» y el desencanto de la afirmación «La vida es esto». Comenzamos. Papá, no quiero que te estreses con todo esto. ¿Cómo no voy a estresarme? Mira los tarugos que trabajan para ti. Ya sé que son unos tarugos, pero necesito que ellos quieran vivir como yo. Que vivan como yo. Jordan, con el viento se limpia el trigo y los vicios con castigo. Me miras como si estuviera loco. ¿Loco? Esto es obsceno. Y sí, era obsceno. En el mundo real. Pero ¿quién coño quería vivir en él? Hoy por hoy Magazine. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Ser podcast. En chantant des chansons. Marta Sanz, buenos días. Buenos días, sexy bon. Bueno, qué barbaridad, no, qué es- música. es- Nos es han puesto nada más maravilla. empezar. Y además, después de tantas semanas sin Además, vernos. eso, que ya casi ni nos conocemos. No, Nos bueno. han boicoteado la política española. ¿Tú crees que Manuel Delgado estará en Radio Barcelona? Pues no lo sé, porque a lo mejor ha O dicho... igual no se movió de ahí desde hace 2 semanas. Pues puede ser que se haya quedado momificado o que haya Sí. dicho, ¿para qué? Me quedo en mi casa. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días, sí que estoy aquí, pero también podría estar en mi casa. Claro. A ver, yo esto de la dislocación, pues a veces lo hago. Vale. Y bueno, o sea que tampoco estoy seguro de estar exactamente aquí. Vale, pero estas 2 semanas tú te has ido, es decir, no estás aquí desde hace 2 semanas. Bueno, una vez estaba tomándome un café en el bar de delante y la otra vez estaba, de hecho, ya prácticamente sentado. Vale. Y me dije, bueno, pues te vas a casa. Venga. Ya está. Venga, pero hoy sí, ¿eh? Hoy vamos al tema que teníamos preparado desde hace 2 semanas, porque yo no sé la vida, en qué punto están vuestras vidas, pero yo no sé, Marta, si estás más cerca del deslumbramiento, de los rigores de la realidad, pero vamos a empezar por lo alto. Bueno, yo primero diré que rigores de la realidad. O sea, Vale. estoy en los rigores de la realidad, sin duda. Está la realidad como para que obviemos los... No se puede pasar por alto los la realidad. rigores, ¿no? Pero en realidad yo creo que cuando estamos diciendo esto es vida o hay que vivir la vida o a vivir que son 2 días y todas estas cosas, yo creo que lo que estamos haciendo es referirnos a la vida precisamente que no llevamos, a la vida que más se aleja de las cosas cotidianas, de las rutinas. Es como si estuviéramos pensando todo el rato en aquel curro que estaba en el Que se va al Caribe, Caribe. con sus gafitas y con su tubo para respirar. Estamos pensando en una vida vacacional, sin obligaciones, donde siempre hace sol y buen tiempo, ¿no? Entonces, una vida de cartel publicitario y de princesa por un día. Entonces, yo creo que esa fantasía de vida, a menudo lo que es el sueño de quienes no llegan a fin de mes y luchan por la dignidad de la vida sin hipotecas, de la vida con el techo asegurado, de esas cosas que son más difíciles de conseguir en la vida. Entonces, si verdaderamente esto es vida, es exactamente la vida que no llevamos, pues también podríamos pensar en una persona de vida muy, muy regalada, ociosa o de muchísimo éxito, que bueno, al analizar su existencia cotidiana, podría llegar a pensar que esto es vida cuando tiene una experiencia de rutina funcionarial, de vulgaridad, que yo creo que precisamente eso es lo que le pasa a Julia Roberts, que hemos hablado muchas veces Sí. de Julia Roberts Sí, aquí. nos gusta mucho Nos Julia gusta Roberts. mucho Julia Roberts en Notting Hill. Mira, por si alguien no la ha visto, que dudo que haya alguien que no haya visto esta película, Julia Roberts encarna a una famosa estrella de Hollywood y Hugh Grant es un modesto propietario de una librería de libros de viajes en Londres. ¿Cómo te va? Bien, bien. Supongo que como siempre. ¿Y a ti? De maravilla. ¿Galardones, Gloria? No, son tonterías, créeme. No imaginaba lo absurdo que sería, pero ahora lo sé. Tengo que irme hoy y me preguntaba si sería posible verte un poco, mucho mejor. Vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo te conoce y mi madre a veces no recuerda ni mi nombre. Eso de la fama no es real, ¿sabes? Y no olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera.
A ver, Manuel, tu turno. Tema a desarrollar, la vida. Bueno, la vida, pues la vida, ¿no? Aquí uno tiene ganas de decir, es que es muy amplio. A ver, la vida, hombre, pues claro, la vida es hermosa a pesar de que la sociedad sea una mierda. Pero también la vida puede ser empleada y evocada por corrientes políticas que no son, a mi entender, especialmente recomendables. Para los movimientos antiabortistas que pues hablan del derecho a la vida y tal. O sea, yo qué sé, las palabras son aquello para lo que sirven, y vida es como el amor, es una palabra de 4 letras. En todo caso, pues yo qué sé, condición, fuerza o actividad esencial de los seres orgánicos que les permite crecer, reproducirse, responder a estímulos, morir, es bueno. Pero, bueno, la característica de la vida es que se acaba. Bueno, pero no toda, cuidado, ¿eh? Los griegos, por ejemplo, sabían distinguir entre la bios, que es la vida concreta, que en efecto acaba, y luego la zoe, que debería escribirse como vida con mayúsculas, y que es la vida infinita e inquebrantable, aquella al que justamente el culto a Dionisos, del que nosotros participamos cada miércoles, sin parar. Pues tal. Entonces, mira, un ejemplo. Hay una película preciosa de John Huston, me encanta John Huston, que se llama Medalla Roja al Valor, que es una novela de Stephen Crane, que no he leído porque he visto la película. Que, bueno, ha habido una batalla que te cagas, pim, pam, tal, al final ha habido, pues, no sé. Al final se enteran que la batalla, de hecho, no había servido para una mierda, porque la batalla importante era en otro sitio. Pero bueno, es una catástrofe, gente que muere. Al final van en columna los soldados nordistas y van, representa que van, pues yo que sé, a otra batalla, y de pronto se ponen a charlar acerca de tonterías. Lo que falta para que llegue el tiempo de la siembra, o sencillamente pues la luz del sol que se cuela entre las ramas de los árboles en el camino por el que van, o yo qué sé, o, por ejemplo, mencionan esto, digamos, el sonido de los pájaros, que cuando deja de haber tiros, pues se escucha, ¿no? Entonces, al final, suena una voz en off que dice una cosa muy bonita que tiene que ver justamente con eso. No con la bio, lo que muere, sino justamente lo que tiene la vida por definición siempre de vida, que siempre es eterna, aunque no sea la nuestra. Y así sucedió que mientras se alejaba lentamente del lugar donde todo había sido ira y sangre, su alma iba cambiando. Había llegado a tocar la muerte y se había enterado de que al fin y al cabo no era más que la muerte. Sus heridas cicatrizaron y comprendió que el mundo era un mundo hecho para él. Se había librado de la enfermedad roja de la batalla. Aquella pesadilla ya formaba parte del pasado. Y ahora, con el ansia de los enamorados, tornaba hacia imágenes de cielos tranquilos, de frescos prados y de arroyos transparentes, hacia una existencia de paz, dulce y eterna. 900, 100, 800. Llamen para contarnos aquellos momentos en los que ustedes dijeron aquello de esto es vida. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Con quién? ¿Qué les rodeaba? 900, 100, 800. Situaciones en las que pensaron que eso sí que era vida. Gripe. Parche Sor Virginia. Resfriados. Parche Sor Virginia. De repente me viene como una depresión, como un hastío, como una necesidad de salir de aquí, donde sea. No hay nada que me llene. No espero nada. No sé qué será de mí en el futuro. ¿Para qué valdré? ¿Qué sentido tiene el acostumbrarse a vivir así, rutinariamente, sin alicientes, como en el rincón de un planeta parado, conforme a unas normas tan ajenas y viejas que no nos ayudan a vivir mejor, manteniendo y respetando unos intereses en los que no participo ni me atañen absolutamente? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hay mucha gente, poca persona. Unos me quieren, otros me ignoran. Se la vi, puede que algo les haga alejarse de mí. Siguen por aquí Marta Sanz y Manuel Delgado. Hoy recuerdo el rincón y la esquina se lo dedicamos a ese vasto territorio que hay entre la fascinación por algunas caras deslumbrantes de la vida y el tedio y la fatiga del día a día, de la vida real. Marta, retomas tú, ¿por dónde vas? Bueno, yo voy por la idea de que en la asociación de la vida está con lo que es excepcional, con lo que es fuera de lo común, nos olvidamos precisamente de las simples cosas a las que cantaba Chabela Vargas, que a veces son las que nos dan el choque pues de vida superlativo completamente.
Y a mí, pues estas pequeñas cosas son las que precisamente me resultan más estimulantes, Ángels. A lo mejor es que me estoy haciendo una pequeña burguesa que le vamos a hacer, pero el librito, el sofá, la gata, el paseíto, la tarde de cine, las cañas que me voy a tomar contigo, que voy a empezar a beber otra vez para tomarme cañas contigo, es lo que en realidad me da a mí más sensación de vida. No, esto lo hemos comentado muchas veces. Yo no necesito hacer puenting para sentirme viva. Y tengo un poco la sensación de que todo esto me sucede en primer lugar porque mis mínimos están garantizados, porque no vivo en precario, esto que decía de lo pequeño burgués, aunque es verdad que cada vez más cosas penden de un hilo. En segundo lugar, porque tengo la sensación de haber resuelto algunas curiosidades de esas que se vinculan con la vida de exposición, los viajes, los araos, los personajes. Y en tercer lugar, porque creo que el disfrute de las cosas pequeñas también es una cuestión de edad. Hay veces que el disfrute de lo familiar y del aquí pues no sintonizan con la juventud, a la que yo creo que eso que hay que pedirle una ilusión y una curiosidad máximas. Y ojo, no hablo de los jóvenes de ahora, porque parece que es que estamos... No hablo de los jóvenes de ahora, hablo en general de lo que cada ser humano se ha tenido que pedir a sí mismo en el momento de su propia juventud. Entonces, para mí hay una modalidad del carpe diem como en clave menor, sí. Y luego hay un carpe diem más histérico de quien se quiere comer la vida, bocados grandes y exprimir la intensidad, que para mí tendría que ver algo más con la vida loca de Ricky Martin, que también tiene cabida en este espacio. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar. Ella que serás, living la vida loca. Living la vida loca, no sé si a Manuel le gusta Ricky Martin. Bueno, ¿qué más nos cuentas, Manuel, tú de la vida? Mira, ayer se me ocurrió, no pude evitar cerrar los ojos a las 7 de la tarde. Dije, hostia, mal tú. Porque yo sabía que eso me condenaba a pasar la noche en vela, porque claro, ya me descolocaba. Y sí. Y ¿qué serían? Las 3:30, digo, o sea, no hay bichis. Y cogí la bici y me fui a uno de estos supers que están toda la noche abiertos. Y había lloviznado y hacía un aire francamente agradable de respirar. Y pedí el bici y me fui a comprar los bichis también, una botella de estas de leche de soja, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Porque qué tontería, ¿no? Pero te lo prometo que en aquel trayecto, de madrugada, con el asfalto oliendo humedad y tal, descubrí que ese es uno de esos momentos que uno realmente dice, bueno, esto debe ser la buena vida. ¿Sabes por qué? Porque de pronto, en ese momento, las cosas se juntaban. Eso es de lo que estamos hablando. Otra cosa es la gente esta que en lugar de decir, hostia, es fantástico y tal, se pregunta, que fíjate qué chorrada, por el sentido de la vida. Que es una mierda que básicamente es una herencia de la Reforma Protestante, que te dijo que hay un sentido de la vida, ya, venga, búscalo. Y además, búscalo, digamos, dentro de ti mismo, que ya miras tú qué mierda vas a encontrar dentro de ti mismo que tenga interés, cuando el mundo es mucho más interesante. Y entonces, claro, vivimos atormentados con el sentido de la vida, y tenemos la teoría de que el ser humano siempre se ha preguntado sobre el sentido de la vida. Hoy, en este momento, hay muchos más millones de personas que más que preguntarse sobre el sentido de la vida, se están preguntando cómo sobrevivir, sí. Que es mucho más mezquino. Entonces, a ver, oye, la vida no tiene sentido. O sea, encima quieres que tenga sentido. Ella es un poco abusar. Y además, ¿por qué un sentido? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 22? ¿Por qué no 5? ¿O por qué aceptar que tampoco le hace ninguna falta? Mira, hay una película que igual hemos visto, aunque yo creo que cada vez que hacemos creo que la mayor parte de gente ya no ha visto nada en clase, ya no han visto nada, ni ET. Bueno, el caso básicamente es que está Desmontando a Harry, sí. Que es Woody Allen, que es un guionista que hace guiones y que justamente se encuentra con que sus guiones, como es previsible, tienen sentido. Su vida no. Pero yo estoy seguro, con que nunca se menciona, Woody Allen se está refiriendo al personaje de Humphrey Bogart en La Condesa Descalza. Ahora no voy a contar la película, pero digamos que al principio hay un director de cine así medio alcoholizado y tal, y un millonetis que de pronto le indica que tiene que llevar a nada más y nada menos que Ava Gardner, que es bailarina en un tablao de Madrid, para que vaya un rodaje en Roma y tal, y que
que se lo monte como quiera, pero que la traiga, porque si no, no va a trabajar en la película. Entonces le dice, creo, Harry, que tiene usted un problema. Usted confunde sus guiones con la realidad. Cree usted que todos son como sus guiones y se equivoca. Entonces, la escena inmediatamente posterior, que es cuando él va a buscarla a su casa, oímos la voz de Humphrey Bogart, Harry, diciendo esto. Sí, puede ser. Kirk se equivocaba al decir que yo no sabía dónde acababa la película y dónde empezaba la vida. Un guión debe tener lógica y la vida no la tiene. Cualquier escritor que se precie de serlo se habría tragado el whisky de Oscar y saltado como una fiera. Pero no se trataba de un guión. Ahora lamento que no lo fuera. El guión hubiese sido más sensato que todos nosotros, que la vida misma. Más allá de la sensatez de los guiones, que es verdad, que no tienen nada que ver la mayoría de las veces con la vida, las películas y las novelas, ¿se puede convertir, Marta, cada día en un día extraordinario? Bueno, puede resultar muy, muy pesado, pero sí que es verdad que hay una profesión de fe hacia esa vida que está instalada todo el rato en lo extraordinario, en lo festivo antiburgués, el consumo desmesurado de absenta y psicotrópicos, que es lo que de alguna manera caracterizaba a los poetas malditos, que eran profundamente vitalistas. Ya sabe, aunque el malditismo suene a cosa terrible, pues es profundamente vitalista, y tenemos pues las flores del mal de Baudelaire, los paraísos artificiales, la reivindicación de la vida bohemia, del arte, de la una inutilidad, de la ausencia de eso tan tremendo que es el comedimiento, y es decir, pues a la mierda con los pecados y con la contención y con todas estas cosas. Y aquí me encantaría que escucháramos el inicio de una canción bellísima de Rafael Berrío que se titula La vida que amo. Dadme la vida que amo, la hermosa vida que amo, no la límpida estancia tras de los visillos, ni el haz de tibio sol sobre el regazo, no la pajarita grácil, ni el crucigrama abierto sobre un mantel bordado. Mientras el péndulo desata el engranaje del canto del cuco, sino la vida que amo, la hermosa vida que amo. El signo variable de las intemperies, el vagar errante y solitario, el alma elevada en los alcoholes fuertes, la fiereza en los ojos deslumbrados, el pasar con nada, el mendrugo de pan, la indolencia a orillas del río. Dadme al clarear lo que es mío, la hermosa vida que amo. Cada verso es una declaración de vida, Bueno, ¿no? a mí me parece una canción hermosísima, ni regazo, ni tibieza, ni visillos. Lo que me importa es eso, la fiereza en los ojos deslumbrados, el alma elevada en los alcoholes fuertes. A mí, cuando escucho esta canción, me viene a la cabeza la idea de que la canción es hermosa. No es una canción bonita, es hermosa. Que es más grande. Claro, y necesita, o sea, hay determinados textos que necesitan adjetivos radicales para ser calificados y no cabe en ellos la medianía. Entonces, de bonita nada, esta canción es hermosa. Y Manuel, como tú, Ángels Barceló. Manuel, no vale la medianía, hermosa. No, hermosa. Manuel, imagina que alguien se cruza contigo en los pasillos y te pregunta con honda preocupación, así con el semblante un poco, el ceño fruncido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tú qué le responderías? En relación a esto que decíais, dos cosas. En primer lugar, lo contrario de lo bello no es lo feo, es lo bonito. Y la segunda es que yo también tengo una canción, pero no la tenía preparada. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. Pero bueno, es otra, esta se la sabe todo otra, el mundo, no pasa nada. La pueden Pues cantar es que, en la cabeza. Bueno, y luego esto, hombre, alguien se me cruza por el pasillo de la facultad y me pregunta sobre el sentido de la vida. Y yo digo, no digas lo que harías. Déjame en paz, hombre. ¿Qué te pasa? Oye, yo te cuento mis problemas. Es que me parecía... Pero es que más me fascina porque en antropología religiosa hay gente, primer día de curso, que cree que la cosa va de esto del sentido de la vida. Que aquí
No sé qué sentido tiene la vida. Y además, es que no sé qué interés puede tener. El budismo es una religión, por ejemplo, que ni se plantea una pregunta así. En todas las sociedades anteriores a la Reforma o exteriores a ella, tú nacías y te daban el sentido de la vida, ya está. Y claro que lo podías luego interpretar, pero una pregunta cósmica y tal, como esas piedras de preguntas que se plantea la filosofía, y sobre todo aquellas que no tienen efectos históricos, es que me parecen una auténtica pérdida de tiempo. ¿Tú crees que realmente tiene interés preguntarse sobre el sentido de la vida en lugar de disfrutarla? O sea, es que no vas a disfrutar de la vida, es que te vas a amargar, porque te haces preguntas que no tienen respuesta. Y mira, esto sabes que lo explica muy bien los Monty Python en el sentido de la vida, y que hay una escena que se siente una pareja que está de vacaciones en no sé dónde y tal, llega al camarero y les ofrece un repertorio de temas de conversación para matar la tarde antes de la cena. Y una de ellas, entonces le piden una cosa, digamos, sobre el sentido de la vida y la filosofía. Y mira, porque es básicamente esto lo que estoy defendiendo. Es una mierda. No la mierda, no el sentido de la vida, sino la pregunta sobre el sentido de la vida. Y por extensión, la filosofía. ¿Nunca se ha preguntado por qué está aquí? Ya, el año pasado fuimos a Miami, el anterior a California. No. Quiero decir, ¿por qué estamos aquí? ¿En este planeta? No. Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto? No. De acuerdo. Bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia. ¡Es estupendo! Y a esos tipos les llamamos filósofos. Oh. ¿Y es de eso de lo que estamos hablando? Exacto. ¡Oh, qué lindo! Bien, veo que ya lo han comprendido. Así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y que disfruten de la conversación. Gracias, muchísimas gracias. ¡Qué guapo! Sí, y muy comprensivo. No sabía que Schopenhauer fuera un filósofo. ¡Una maravilla! A ver, Marta, ¿algo que decir de Schopenhauer? ¿Alguna respuesta que hacemos aquí sobre el planeta Tierra? Preguntas trascendentales. ¿Qué va? Yo leo a Kierkegaard, ya sabes, como decía Faemino y cansado. A mí me pasa un poco lo mismo que a Manuel, ¿no? A mí el sentido de la vida no me quita demasiado el sueño. A mí lo que me quita el sueño es pensar en Gaza, o me quita el sueño pensar en las facturas de la luz, ¿no? Pero apelando a quienes sí piensan en el sentido de la vida, en los filósofos, en Schopenhauer y tal, pues tenemos, por ejemplo, el vitalismo, que ya sabéis que es una corriente que se coloca en el centro de la reflexión filosófica la vida, y es una corriente filosófica que surge contra el mecanicismo, el materialismo y el atomismo, que tiene su origen en Demócrito. Esto no es de antes de ayer, lo del atomismo de Demócrito. Representantes de la filosofía vitalista, pues tendríamos a Nietzsche y su impulso, muy majo Nietzsche, buena gente. El aliento vital de Bersón, que sería este a ti te gusta, ¿eh? Sí, mucho. Claro, mucho. Claro que sí. Y en España, pues tenemos a José Ortega y Gasset, que habla de aquello de la razón vital, que frente al reduccionismo de la razón físico-matemática propone una manera de ajustar esto de la racionalidad a la felicidad humana. Yo os lo he contado ya muchas veces en la Universidad Complutense, cuando a mí me daba clases Carlos Bousoño, él, para explicar lo mortal que podía llegar a ser la razón físico-matemática, hablaba de que si tú en la vida real unes dos puntos distantes en el espacio a través de una línea recta y haces una carretera en línea recta, la gente se muere porque se duerme mucho más. Entonces, que hay veces que la razón físico-matemática no debería tener una aplicación directa en la vida, porque nos deshumaniza. Entonces, esto quizá nos debería hacer replantearnos un poco nuestra confianza depositada en el algoritmo, aunque a veces yo también pienso que lo que necesitamos un poco en la vida esta que tenemos tan visceral y tan bestia es un poco de racionalidad. ¿Algo que decir, Manuel, tú sobre la razón físico-matemática de la razón a secas, o algo más sobre el sentido de la vida? Pues la misma línea que que me es igual. Es que yo qué sé. Es que, de verdad, digamos, ¿qué sentido tiene hacerse preguntas que no tienen respuesta? Que no sea la de amargarte. El arte de amargarse la vida. No, y hasta yo qué sé, pues lo que hay es lo que hay, pues hay momentos buenos, momentos malos, pues como todo el mundo creo que debe saber, ya está.
Incluso en las peores condiciones puedes encontrar de pronto algo interesante. Puedes convertirte en buscar pepitas de oro entre la mierda, tú, y pues las encuentras seguro. Bueno, mira, es lo que estoy diciendo. Mi filosofía, ¿cuál es? Brad Pitt, en el Club de la Lucha, que creo que otro día la miramos. Somos la mierda cantante y danzante del universo. Es que, ¿está claro, no? Pues es eso. Somos la mierda cantante. Ya está. Pero cantante y danzante, cuidado. Sí. Entonces, pues ya está. Mira, a mí me gusta mucho John Huston, yo lo he dicho, porque tiene esa filosofía que no es ajena, por ejemplo, la filosofía de Sartre, hablando de los filósofos que han dicho alguna cosa interesante, a pesar de... Y que han tenido influencia histórica, que es lo que le reprocho a la filosofía que no se convierte en energía histórica, como Lutero, como propio Marx. Bueno, eso es otra historia, otro tema. Bueno, el caso es que hay una película suya que se llama El tesoro de Sierra Madre, que son unos aventureros que van a buscar un oro, hay una historia y tal y cual, hay un avatar, y al final todo lo que era el botín, que era polvo en oro, que habían conseguido tal y cual de sacar de una mina y tal, de pronto se lo lleva literalmente el viento. Entonces llegan justamente a la conclusión última del sentido de la vida. Eso. Anda, ríete, muchacho. Vaya broma que nos ha gastado Dios, el destino, la naturaleza, lo que prefieras. El oro ha vuelto a donde lo encontramos. Quien sea ha demostrado un gran sentido del humor. ¡Qué broma después de 10 meses de sufrimiento sin trabajo! Podríamos ahí añadir lo de somos la mierda cantante y danzante del universo. Total. Una canción para irnos a publicidad, Marta. Bueno, solapamos la idea de la vida con la buena vida y con la vidorra, y yo creo que hacemos muy bien, porque no vamos a estar todo el rato nosotras masticando alimentos procesados sabiendo que otros comen erizos y champán y superalimentos, pero a veces está muy bien disfrutar de lo que no cuesta. Entonces hay una canción de Loquillo, que es una letra de Bernardo Achaga, que es maravillosa. Anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. Veo que septiembre, el de los rojos celestiales, deplora su materia. Que hubiera preferido ser solo nieve, inmensidad y lobos. La vida que yo veo anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. ¿Para qué hace usted eso? Tengo que sumar estas cifras para ver si cuadran. ¿Por qué? Pues para que me cuadren con estas otras. ¿Le gusta eso? ¿El qué? El trabajo que está haciendo. Oh, no, claro que no. Pues ¿por qué lo hace? Oiga, en esta oficina son muy exigentes Sí, y tengo claro, que... dígame, ¿y no le gustaría estar haciendo otra cosa en vez de esto? No. Oh, vamos, hombre, no le creo ni una palabra. Antes, dígame, ¿qué preferiría hacer en vez de esto? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Seguimos en El Rincón y la Esquina. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Vive como quieras, que es un clásico del cine americano de la década de los 30, que después de casi 90 años continúa siendo perfecta para ilustrar el tema que nos ocupa hoy, que es la vida, Marta. Absolutamente, y si en esta sección estamos Manuel Delgado, Ángeles Barceló y Marta Sanz, y estamos hablando de cómo vamos a rellenar el significado de la palabra vida, pues oye, mira, nuestra referencia a Capra es absolutamente ineludible. Y además es que yo de las pelis de Capra, yo creo que mi preferida es precisamente esta de la que hemos escuchado el fragmento, Vive como quieras. Porque qué bello es vivir, oye, nos la ponen ya todos los años por Navidad. Muy vista. No termino de cogerle manía, pero estoy a punto. Queda poquito. Tengo que decir, pero Vive como quieras. Manuel, es una película sensacional. ¿Tú en tus clases hablas de estos temas, del sentido de la vida, por ejemplo? Hombre, justamente lo que te decía es que ni se me ocurre.
Es más, es que si no, es que me jodes la asignatura. Porque yo lo que les explico es otra cosa. Les digo, a ver, por ejemplo, hay un pueblo, igual eso lo he contado, igual hay un pueblo en que cada vez que hay sequía sacan una imagen de la Virgen a pasear, tal. ¿Y por qué? Y a pesar de que nunca he oído, ¿por qué lo hacen? Pues les digo, no lo sabemos, pero es por otra cosa. ¿Sabes lo que les digo? A gente así, digamos, ya mejinas, digamos, ciencias sociales, en fin, radicalillos y tal. Les digo, mira, oye, ir a una manifestación nunca ha servido para nada. O sea, nunca. Mira, yo he ido a todas, y nunca han servido para una mierda. Hace un par de semanas, la clase, porque coincidía, la hicimos en la calle. Y le hicimos justamente una manifestación para defender un espacio en el Raval, el Ágora Andrés Benítez, que se ve que la querían desalojar y tal. Y les dije que esa era la clase más importante del curso. ¿Por qué? Porque no era en el aula, era justamente en la vida, en la calle. Y entonces que hay una contradicción en que les diga que no sirva de nada manifestarse, con que les haga ir casi obligatoriamente a una manifestación para que entiendan que eso es lo más importante del curso. No es ninguna paradoja. Es sencillamente que la única lección que puede darnos la vida acerca de para qué sirve y qué significado tiene es que uno tiene que hacer siempre lo que tiene que hacer. Y ya está. Y no, hostia, no me calentes más la cabeza. Joder. No tengo por qué contestar a por qué hago las cosas que hago. Las hago, pues, yo qué sé, además, que te repito, porque tengo que darte explicaciones de por qué hago las cosas. Las hago porque no sé, porque no tengo otra cosa que hacer, no sé, para echar la tarde, ¿qué más me da? Pero lo importante es que cuando alguien espere verte en un sitio, tú estés. Y que cuando alguien de una forma u otra te convoque, sepa que te va a encontrar. Es todo. Mira, mi filosofía de la vida. Pues mira, ya sé que está un poco canceladillo y tal, Julio Iglesias, pero la vida sigue igual. Te lo juro. Yo, digamos, ya siempre que puedo lo repito, y perdón si lo he hecho otra vez, pero es mi epitafio, tú. Ya sabes, tú. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. ¿Alguna recomendación literaria, Marta? Bueno, yo ahora te hago una recomendación literaria, pero aprovechando que hemos sacado aquí a colación a Julio Iglesias, a mí me ha venido a la mente ese mundo un poco casposo en el que simpáticos vividores frecuentaban a mujeres de vida alegre, y los dos eufemismos lo que estaban haciendo era representar esa doble moral, esa hipocresía de un mundo en el que los hombres podían disfrutar de los placeres pecaminosos de la vida, manteniendo además una existencia familiar convencional. Entonces, como me ha dejado Manuel la pelota votando, yo no quería desaprovechar la oportunidad. En literatura española actual, yo creo que Manuel Vilas, especialmente en Ordesa, sería un ejemplo de cómo fundir el duelo y la elegía con un vitalismo muy profundo, aunque lo más peculiar en Manuel Vilas es que encuentra la fórmula lingüística especialmente afortunada para hacer de los pequeños momentos de la vida lugares magníficos, y eso lo hace utilizando adjetivos que son telúricos y totales. Me acaba de abducir el espíritu de Asencio en este momento. Antonio Martínez Asencio. Antonio Martínez Asencio, telúricos y totales, ¿no? Entonces es lo mismo que pasaba antes con la canción de Rafa Berrio. La canción de Rafa Berrio no es bonita, es hermosa. Y cuando Manuel Vilas dice que a su padre se ha cortado el pelo y remata diciendo es magnífico, pues es un poco la misma lógica. Y luego, bueno, Vilas es muy famoso, pero a mí hay un escritor que es Avelino Fierro, que acaba de publicar un texto que se llama Vidas de jurista, que me parece sensacional, porque él habla del relato de su vida, de los días que pasan, sus excursiones, sus lecturas, los vinos con sus amigos, su trabajo como fiscal de provincia, y hace de eso una experiencia entretenidísima. O sea que mi recomendación literaria hoy, si me la permitís, es ese libro de Avelino Fierro, que estará allí en León y a lo mejor nos está escuchando. Vidas de juristas. Sí. Manuel, entiendo que el vitalismo, el disfrute de las cosas, de la vida, sean grandes, sean pequeñas, es compatible con la ausencia de sentido de la vida que defiendes. Oye, una cosa, a ver, escuchad, ya sabemos que Julio Iglesias no era una buena persona y que desde luego merece que le tengamos una cierta versión. Oye, pero ¿qué sabemos de la vida de Avelino Fierro?
¿Y Manuel Vilas? ¿Tú crees que es mucho más virtuosa? Ay, ¿Estás segura? no lo sé, Manuel. Hombre, pero yo lo digo, no, si no sé, no estoy... No pondría yo la mano en el fuego, pero ante determinadas Pero de la vida de evidencias. Manuel Vilas, más que de la de Julio Iglesias, sí sabemos, porque Sí, escribe mucho sobre mucha su vida. autobiográfica. Sí, No, sí, no, la última. sobre su vida. ¿Te has Oye, leído la mira. última novela? Oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que me han sugerido escribir unas memorias? Y he dicho que no, porque me daría mucha vergüenza no poder contar la verdad. Es absurdo. Pues tú te puedes creer realmente a alguien que te escriba una autobiografía, unas memorias. Ese libro está lleno de mentiras, mejor dicho, está lleno de ausencias y de cosas que no se han dicho. Nadie dice la verdad, y mucho menos en sus memorias, a saber de qué te acuerdas. Y lo que tendrías que escribir no es de lo que te acuerdas, sino que es lo que no puedes olvidar. Pero bueno, digamos, la comedia justamente consiste en que haya gente que pueda hacernos creer que es virtuosa porque sus libros lo son. Nada. Desde luego, conmigo que no cuenten. Vale, pues déjame que escuchemos a un par de oyentes. Ángel, desde Murcia, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuándo exclamaste esto de esto es vida? Esto es vida. Pues mira, fue hace poco tiempo, en abril. Murcia, sabes que tiene una temperatura ideal. Sí. Y estábamos con unos amigos en el puerto de Cabo de Palos, en La Bocana, donde sabes que hay una serie de restaurantes donde venden de todos productos, pero hacemos arroces magníficos. Y era las 11 de la mañana, 11:30 aproximadamente, teníamos hambre todos y decidimos prepararnos una paella allí, en uno de los restaurantes, con una botella de vino blanco, por supuesto, de la tierra. Y fue ese momento donde dices, joder, estamos disfrutando realmente de lo que es el sentido de la vida. Como decía Manuel en la película de Monty Python, hay una serie de episodios en esa película, pero hay uno al final que en un restaurante le hacen explotar a un tío, ¿no? Sí. Pues no, nosotros estamos allí encantadísimos porque entraban los barcos, la brisa marina, el ideal. Los 5 sentidos los tenemos a tope porque veíamos vista, oído, olfato, gusto Todo. Y el tacto, era todo magnífico. Fue un momento ideal, de verdad. Una paella a las 11 de la mañana. Ángel, muchísimas gracias. A ti, Ángel, y oye, muchísimas gracias por habernos tenido entretenidos tanto tiempo y esperamos seguir yéndote en la onda. Un beso, hasta luego. Y Paula desde Fuengirola, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Bueno, Paula? siempre estarás en mi vida y en mi recuerdo y corazón y te seguiré allá donde vayas. Muy bien, gracias. Paula, cuéntanos, ¿cuál es ese momento que tú has dicho, esto es vida? Pues mira, mi momento esto es vida y además porque en ese momento termina para mí el año y comienza el año. Cuando abandono este lugar es cuando voy a mi pueblo en verano. Yo soy de un pueblo muy pequeñísimo de la provincia de Zaragoza, colindando entre Soria y Guadalajara. Se llama Contamina y tiene apenas 23 habitantes. Entonces, ese momento de llegar a un lugar en el que no hay tiendas, no hay bares, no hay nada, ¿no? Sí. Sino simplemente dejar el transcurrir de la vida Sí. Percibiendo y disfrutando de los momentos que la naturaleza te ofrece, como es el olor de una tormenta, el previo a la tormenta, el post de la tormenta, sentarte por la noche con tu familia a ver las estrellas, que alguna persona mayor te explique cuál es Orión, cuál es la Vía Láctea, que se lo enseña también a mis hijos, que mis hijos disfruten de ese momento de abrir la puerta de la casa del pueblo a las 9 de la mañana y cerrarla a la 1 o las 2 sin que haya ningún impedimento para que ellos entran, salgan, que tengan que hacer amigos nuevos cada año, que tengamos que compartir una vez más momentos con los pocos habitantes que allí quedan, ¿no? Sí, Y sí. eso para mí, eso es vida. Pues Paula, disfrútala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por seguirnos. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Nos queda un minutito y poquito más. ¿Alguna Yo. Venga, di. No, lo digo porque prohíbo que mi filosofía, que llamaríamos existencialismo cachondo, no tiene sentido nada, se convierta en mal rollo, porque es todo lo contrario. Y no sé si podemos escuchar un momento de la película en que resume esa filosofía, que es Zorba al griego. Venga. ¿Vio usted alguna vez un desastre más esplendoroso? ¡Se ríe usted! ¿Viste cómo corría sobre todos los aires? ¡Ya no quedó nada! ¡Nada!
Venga, y sobre el Sirtaki, ¿alguna cosa más que decir, Marta? Bueno, yo solamente quiero decir que hacer radio contigo y con Manuel y con todo este equipo para mí durante todo este tiempo ha sido pura vida y que por eso yo te estoy profunda e inmensamente agradecida, Ángels Barceló. Nos quedan unos miércoles todavía. Bueno, pero yo te lo digo ya, Vale. lo digo ya. Manuel, por si acaso. Manuel se lo guarda para el último miércoles. Hombre, claro, hombre, también. Sí, todo en orden. Es que él lleva mejor el protocolo. Sí. Hay que disfrutar de los últimos momentos, incluso de la muerte si pudiéramos. Hasta la semana que viene a los dos. Un beso. Es muy fácil, si lo intento se decreta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.